entrevistas. Nos acompaña José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días y buenos días a quienes nos escuchan a través de la señal de I-99 esta mañana. Bien. Bueno, en el año 2022, si se quiere, la mitad de la producción del camarón tuvo, mejor dicho, como el gran comprador China. Pero también, desafortunadamente y paralelamente a ello, la inseguridad no ha dejado ningún sector afuera también de su objetivo. Y en este sentido entiendo que la Cámara de Acuacultura, al igual que muchos miembros de la misma, están sosteniendo permanentemente reuniones con las autoridades de seguridad. ¿Qué le garantizan ellos, José Antonio? Lamentablemente no existe garantía de seguridad y esto pasa por la falta de decisión de abordar este problema de forma frontal, aplicando primero mano dura. Vemos que recién en las últimas semanas se ha decidido dar apoyo a la policía para que proceda con el uso progresivo de la fuerza de manera adecuada y haga frente a los grupos de delincuencia organizada, eso sí, bien armados y bien decididos a disparar a los ciudadanos inocentes y poder de esa manera capturarlos, ¿no? Aspirando que la Administración de Justicia haga lo que debe, ¿no? Y ponga tras las rejas a los criminales. Lamentablemente, como le digo, esta es una decisión de hace pocas semanas atrás, cuando este problema de la delincuencia lo hemos venido afrontando de forma reiterada los últimos años, especialmente en los últimos años con mayor agresividad, mayor alevosía, tal es así que incluso los índices de delincuencia del sector camaronero del año 2022 ya fueron rebajados, es decir, la estadística de número de asaltos en carreteras, fluviales, víctimas mortales y víctimas no mortales, es decir, aquellos que recibieron un balazo, pero a Dios gracias no perdieron la vida. Todas esas estadísticas del 2022 ya fueron rebasadas en los primeros 4 meses del 2023. ¿Qué decisión hemos tomado como sector? Bueno, proceder a organizar de manera privada, tratando de garantizar ciertos convoys seguros con la contratación de más personal de empresas de seguridad, colocando más guardias en puntos en camaroneras, colocando más custodios armados en vehículos y en lanchas, lo que significa un nuevo incremento a los $80 millones anuales que ya le cuesta a la actividad camaronera el autoprotegerse, ¿no? Pero lamentablemente esto llega a ser insuficiente, porque a pesar del pedido que realizamos al ex secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, respecto a que las empresas de seguridad puedan contar con armamento de más grueso calibre para poder hacer frente a la delincuencia que nos ataca, ¿no? Esto no fue acogido y nuestras empresas siguen haciendo frente a la inseguridad con armas semiautomáticas, pero de calibres 9 milímetros, como usted comprenderá, pues no le hacen nada frente a un fusil con el que nos asaltan a nosotros a diario en los diferentes puntos de las carreteras del país o las zonas fluviales donde la prensa registra estos hechos delictivos. Claro, pero a ver, yo tengo acá que las rutas terrestres de mayor incidencia delictiva son kilómetro 26 de la vía Naranjal, Taura, vías Durán, Tambo y playas, mientras a nivel fluvial, que usted ya lo indicó, son Golfo de Guayaquil, Puerto Roma y Punta Piedra y el archipiélago de Jambelí. Sin embargo, aún no existen acciones concretas en las zonas antes mencionadas. Ustedes ya les han dado el mapa de ruta, José Antonio, pero ¿qué ha sucedido en lo mismo? Nada. Las zonas rojas son conocidas, los asaltos son permanentes en los mismos puntos, es decir, que usted tiene un fenómeno, cuando usted tiene una operación efectiva en las zonas donde hay más alta delincuencia, existe el fenómeno del desplazamiento del delito. ¿Qué significa eso? Que esas bandas que operan en Puerto Roma o otro lugar se mueven y usted empieza a registrar delitos en otros lugares. Lo que quiere decir es que está siendo efectivo, repeliendo los hechos delictivos en un punto determinado, pero las bandas, por supuesto, a menos que sean capturadas y puestas tras las rejas, pues siguen operando en otras zonas. Aquí eso no sucede. Siguen operando impunemente por meses en los mismos puntos que nosotros hemos denunciado. Eso se debe a 2 fenómenos. El primero es que cuando no existe la decisión política de disponer esos controles, usted tiene presencia policial esporádica
controles mínimos y por tanto la delincuencia sigue operando. Y cuando toma la decisión, porque vale decirlo, hemos encontrado autoridades que sí han tomado la decisión de disponer los operativos, esos operativos arrancan. ¿Cuál es el problema? La falta de recursos. No existen patrulleros, no existen recursos para la logística, no existen policías suficientes, no existe armamento suficiente. Entonces, ¿cómo se puede hablar de una cruzada contra la delincuencia cuando falta la decisión permanente de hacer frente a la delincuencia y faltan los recursos para hacer una gestión adecuada? No se le puede pedir a los policías que están exponiendo su vida, exigirles que vayan a hacer frente a grupos armados que nosotros conocemos, cuentan con armamento de última tecnología, armamento pesado, ¿no? Entonces, la política de control de armas es una política fracasada en el país, porque el único control de armas que existe es el control esporádico que se hace a los ciudadanos de bien, pero las bandas organizadas continúan armadas hasta los dientes. Entonces, cuando eso permanece, usted tiene que hacer un mea culpa y darse cuenta que esa política de control de armas es insuficiente ante los niveles de delincuencia que estamos viviendo. Definitivo. Qué lástima. Y en este caso, nuestro producto estrella, también conocido como el oro rosado, porque hace alusión al camarón, al color del camarón, está siendo golpeado. La industria también, José Antonio. ¿Los niveles entonces de producción y rendimiento han bajado o han logrado de alguna manera en sostenerlo? Han sido 2 años durísimos para el sector, el año 2022 y el año 2023. El año 2022 con momentos de precios a la baja terribles. Los esfuerzos que el sector privado se hacen para sostener la competitividad no son suficientes porque la competitividad se mantiene por 2 vertientes. Por la vertiente de la inversión privada, en la cual el sector camaronero es el más grande inversor y firmante de contratos de inversión, y ya vamos a hablar de las barbaridades que se están cometiendo con los contratos de inversión. Y lo segundo son las políticas públicas que apunten hacia una reducción de costos, hacia una mejora de las competitividades de las diferentes cadenas de producción. ¿Y por qué insisto yo sobre esas políticas públicas puntualmente? Porque el Ecuador hace más de 20 años renunció a la política monetaria, decisión acertada, por supuesto, porque la ciudadanía no podía soportar que se la siga empobreciendo por la vía de las devaluaciones de la moneda, irresponsables, por supuesto. Pero esas devaluaciones, cuando son manejadas adecuadamente, generan competitividad temporal, es decir, reducen costos de producción, especialmente para aquellos bienes que se exportan y que se facturan en una moneda más dura, como era el dólar hace 20 años atrás. Cuando usted renuncia a la política monetaria, no le queda más que trabajar en competitividad, porque usted no puede depreciar el dólar, ¿no? O devaluarlo en este caso. El sector exportador sufre de tener una moneda dura y no poder mejorar su competitividad por la vía del uso de la política monetaria. Lamentablemente, esas políticas que deben ejecutarse, no planificarse ni plasmarse en un PowerPoint, no, ejecutarse, siguen a la espera de que se dispongan para poder impactar de forma favorable la competitividad de las exportaciones. Lo que hemos visto como camarón es que el sector privado ha hecho todos los esfuerzos, pero lamentablemente las condiciones de mercado no nos han acompañado, los incrementos de los costos de inseguridad no nos han acompañado. El año pasado se tomó una decisión sobre el precio del diésel, dicho sea de paso, el único precio que se ha tocado, porque al día de hoy seguimos con el 97% de los subsidios de combustibles, es decir, no existió una real política para afrontar este costo enorme que cargamos los ecuatorianos de los subsidios, sino simplemente se tocó el 6% del total del subsidio, y vea usted hoy cómo se han disparado los consumos de otros diésels, de otros combustibles, es decir, por la vía del contrabando se sigue beneficiando ciertos actores informales de cadenas productivas, a pesar de que en teoría ya no deberían ser beneficiarios de esto. Entonces, 2022 muy duro, 2023 hoy con precios más bajos, inclusive que la pandemia, esto debido a que los mercados internacionales, y fue algo que advertimos, iban a entrar en procesos de depresión económica muy serios. Europa prácticamente detenida, Estados Unidos no logra consumir los volúmenes de camarón que importa, entonces se llena de inventarios, por eso baja el precio. Y con China, que no podemos pues seguir generando más presión al único mercado que aún nos sigue comprando. Entonces es una situación muy complicada a la que no existe una contraparte estatal, una política pública que vaya en apoyo, como sí sucede en Vietnam o como sucede en India, que hemos leído. Los gobiernos de Vietnam y de India van a entrar a dar soporte a su industria acuícola, sabiendo que es una de las industrias con la mayor tasa de crecimiento, es decir, a la que mejor rédito le puede sacar por la vía de creación de empleo o la vía de generación de divisas. Aquí en Ecuador pasa lo contrario, ¿no? A la que nos puede generar más divisas, nos puede generar más empleo, la atacamos, ¿no?
cuando debería ser todo lo contrario, deberíamos incentivarla para que siga sosteniendo empleo y siga sosteniendo la dolarización. Y algo que leía en el caso de Vietnam, por ejemplo, ellos construyen mucho lo que es la panga, precisamente para el sector camaronero, y leía en el caso de Vietnam cómo la deflación hace que produzcan más. Pero qué lástima en el país. Pero a ver, paralelo a esto, José Antonio, ¿cómo avanza el tema de dotar de energía eléctrica a 2.300 fincas camaroneras? Porque esto también es importante señalarlo. ¿Cómo avanza o si de pronto se ha detenido? Entiendo que hubo un acercamiento con el gobierno, una inversión creo que 300 millones, algo así, pero ¿quién mejor que usted para que nos lo aclare? Bueno, lentamente, porque estos procesos de transformación energética son lentos, no son procesos que pasan en cuestión de meses, son procesos que toman años planificarse, años ejecutarse, e inclusive hasta la adquisición de equipos toma su tiempo porque tenemos que entrar a la fila, ir a la cola de los pedidos de equipos y recibirlo en los tiempos que corresponde fabricarlos y enviarlos hasta el país de destino. O sea, esta no es una agenda, como lo dijimos siempre, ¿no?, que se iba a ejecutar el día de un día al otro. Recuerde usted cuando se levantó el precio subsidiado del combustible, ¿qué fue lo que se dijo en todos los medios de comunicación? De forma irresponsable, que ya venía el cambio de matriz energética, etcétera, etcétera. Bueno, hasta el día de hoy, ya estamos mes de junio, todavía pues no se firma el contrato con la CAF, que se dijo que se iba a firmar entre el mes de marzo, mes de abril, luego dijeron mayo. Entonces, eso sucede cuando no existe una real planificación, no existe una real experiencia de cómo funcionan los tiempos en el sector público y se prometen cosas que luego no se pueden cumplir. Entonces, lamentablemente es una agenda que la venimos empujando con el equipo técnico de CENEL, del Ministerio de Energía, que es un equipo muy comprometido con la agenda, eso sí hay que decirlo, porque realmente con ellos hemos mantenido un contacto directo, y los procesos se siguen empujando desde ahí, pero lamentablemente secretarías de planificación, ministerios de finanzas, todavía se quedan colgados con información, y lamentablemente se vuelven una traba para empujar esto, que es una buena noticia, pero que igual queda a expensas de que el Ministerio de Ambiente emita por fin una normativa que faculte la emisión de licencias ambientales para todos estos proyectos de energía eléctrica. Entonces, sabemos que hay la muy buena voluntad del ministro actual por empujar esto lo más pronto posible. La administración anterior se demoró demasiado en poder sacar este reglamento. Todas las dificultades que hemos tenido que sortear, hemos encontrado ventajosamente en diferentes carteras de Estado funcionarios con la mejor predisposición, pero sabíamos que iba a ser así, no era un proceso fácil, iba a tomar su tiempo, por eso es que el proceso de cambio de matriz energética tenía que planificarse y ejecutarse con cronogramas, no a lo loco, por un lado quitar el tema del diésel, luego despojar de una política de fomento, porque así lo fue durante años, ¿no?, el poderle decir al camaronero, usted va a tener un precio fijo de combustible, equípese, porque nosotros no es que quemamos combustible por quemar combustible, lo usamos para salir a pasear en un vehículo. Combustible es la fuente energética que nos permite sistemas de bombeo, que nos permite sistemas de aireación, y el sector camaronero durante años aprovechó tener una política de precios competitivos de la energía para tecnificarse y a partir de esa tecnificación crecer en su volumen de producción. Y las estadísticas nos respaldan. Entonces lo que nosotros hicimos fue tomar esa política de fomento y aprovecharla para crecer en producción. No nos quedamos colgados de eso con un precio diferenciado que nos significaba una utilidad. No, la aprovechamos al máximo y las estadísticas así lo demuestran, porque como usted ha visto, inclusive rebasamos hasta el sector petrolero en el mes de marzo, ¿no? Pero cuando usted elimina eso de un día al otro, deja colgadas inversiones realizadas, ¿no?, y planificaciones de mediano plazo, y ahora lo que vamos a tener es que este año posiblemente el sector crezca mucho menos de lo que venía creciendo, ¿no?, afectando seriamente la utilidad de la actividad, cadena de pago que hoy está incluso cortada, porque hay gran porción de la actividad que está, digamos que saliendo a pérdida. Entonces ya tenemos cadenas de pagos que se cortan, proveedores que no pueden cobrar, etcétera, etcétera. Entonces, y esto a puertas de un posible niño, que evidentemente una de las actividades que se puede afectar es la camaronera por encontrarse en zonas inundables, ¿no? Entonces, un panorama complicado al que tendremos que hacerle frente una vez más como sector productivo. Y definitivamente, acogiendo sus palabras, de nada vale la buena voluntad si no hay planificación. José Antonio, continúa mi amigo y compañero, el abogado Ramiro Cepeda. José Antonio, ¿cómo vas? Buen día, Ramiro. Déjame repasar algunas respuestas tuyas ante las inquietudes de Bolo.
Mira, yo soy un permanente y asiduo concurrente a los mercados de Guayaquil, especialmente de mariscos, por una actividad que hago. Y veo en la oferta de camarones que ya de manera descarada ofertan los camarones robados de las camaroneras, ya ni siquiera tienen la dignidad de sacarlo de los empaques. Ya, ¿qué están haciendo ustedes para controlar esto? Es extremadamente difícil, primero porque nosotros como el sector privado no somos ente de control, presentamos las denuncias a todos los entes, estamentos y demás. Mira, imagínense que ya ni siquiera es el camarón, sino que el alimento balanceado, que ahora es el producto, uno de los principales productos robados, si no el principal, por encima inclusive de camarón muchas veces, se vende en redes sociales, en Facebook, abiertamente, ¿no? Le dice qué marca quiere que yo le consigo, gente que evidentemente no tiene licencia de distribuidor, porque están listos pues para testar los robos de 300, 200, 600 sacos de alimento balanceado, que luego son vendidos, como le digo, en redes sociales. Y hasta el día de hoy, a pesar de todas las denuncias presentadas por la Cámara, no existe uno solo de estos grupos delictivos desmantelado, investigado por parte de la Policía Nacional. Entonces, a ver, si no vamos a ser eficientes en la captura de los delincuentes, pues entonces vamos por el desmonte de las bandas, y para ello el sector ha entregado toda la información de la inteligencia que hacemos internamente nosotros, pero lamentablemente hasta el día de hoy no existen resultados sobre esas investigaciones que hemos solicitado con datos, nombres, números de celular, cuenta de redes sociales donde esto se promueve abiertamente. Entonces es frustrante realmente ver cómo se afecta una actividad productiva, así como muchas otras, ¿no? En Cordec nosotros hemos discutido con el sector bananero, platanero, cacautero y demás. Si 80 millones le cuesta al sector camaronero, la inseguridad llegan a ser hasta 200 millones de dólares anuales que los sectores exportadores perdemos por todas las inversiones que debemos realizar, más los hechos delictivos que sufrimos a diario, ¿no? En materia de inseguridad. Entonces es uno de los grandes lastres del sector que no le permite ser competitivo o que le resta seriamente competitividad en un entorno en el que no podemos ceder espacios, porque el sector exportador, si no llega a precios competitivos a los mercados, es desplazado por otra oferta de terceros países que evidentemente no tienen estos problemas y que tienen otra serie de ventajas que yo mencionaba en la primera porción de la entrevista. El Ecuador no tiene, porque no tiene política monetaria, porque no trabaja decididamente en competitividad. Usted le pregunta a cualquier empresario en el país, pequeño, mediano, grande, cuál es el costo unitario de lo que sea que vende, él le va a decir que en lugar de bajar, ha subido. Entonces, cuando un país lo único que hace es subir sus costos, es muy difícil hablar de competitividad seriamente. Uno puede hablar y titularizar la competitividad y decir que el Ecuador va a competir y lo que sea, lo que usted quiera. Pero si realmente al empresario le cuesta más producir, no se está haciendo el trabajo adecuado y estamos perdiendo espacio frente a otros países que sí buscan la forma de que sus industrias se mantengan con niveles competitivos aceptables. José Antonio, aprovechando de la capacidad del presidente de la República hoy de enviar a sede constitucional decretos de carácter económico y urgente, ¿ustedes le están haciendo algún planteamiento específico al Ejecutivo para, aprovechando esta coyuntura, implementar alguna reforma legal o nueva aspiración legal que tenga el sector para fomentar las exportaciones o producción de camarón? Sí, se está analizando como gremio una posibilidad. Hay que recordar que especialmente los medianos, pequeños camaroneros están ubicados en zonas concesionadas que no les permiten acceder a crédito porque evidentemente no tienen la titularidad de esa tierra. Esa ha sido una aspiración del sector que de forma técnica la hemos defendido, incluso la llevamos a la Asamblea Nacional, se discutió, estuvo por aprobarse en un proyecto de inversión enviado por el presidente. Lamentablemente el proyecto no tuvo la acogida, no el artículo como tal, que sí tenía un informe favorable. Vamos a buscar la forma de insistir en aquello porque es lo justo, especialmente para el pequeño, para el mediano, que al solo tener ese derecho, ¿no? El derecho de concesión por un tiempo determinado, pero al no tener la titularidad de la tierra, es lo que vive muchas veces el campesino también, ¿no? Los campesinos sin tierra, que si bien es cierto la trabajan, pero no son los propietarios, tienen esa misma situación que tiene el sector camarón, no poder acceder a crédito. No acceder a crédito significa no poder acceder a tecnificación que los haga más eficientes, etcétera. Entonces es un círculo vicioso, por decirlo así. Lamentablemente, tengo que decirlo con toda la franqueza, las buenas intenciones que podamos tener muchas veces se pueden ver afectadas por mal asesoramiento al señor presidente de la República, como el que vivimos lamentablemente el día de ayer
en un proyecto que busca promover inversiones, pero que por el contrario las ataca frontalmente, ¿no? El proyecto que el presidente firmó ayer, ¿no?, con la mejor de las intenciones, generar espacios de inversión y de atracción de inversiones, incluye maliciosamente, tengo que calificarlo así, no por el presidente de la República, sino por la gente que lo asesora y lo acompaña, y con la anuencia del Ministerio de la Producción, que debería ser el primero en promover inversiones, una disposición general quinta que se va en contra de los contratos de inversión firmados inclusive por este gobierno, ¿no? Usted recordará que hace año y medio atrás se anunciaba con bombos y platillos porque el Ecuador firmaba miles de millones de dólares en contratos de inversión. Bueno, primera verdad es que la gente se aceleró a correr a firmar esos contratos de inversión porque se estaban dando dentro del marco de los beneficios de la Ley de Fomento Productivo aprobada no por este gobierno, sino por el expresidente Lenín Moreno, que muy inteligentemente definió una serie de beneficios para poder atraer inversiones al Ecuador, un país que pues no es conocido por ser objetivo de inversiones. Bueno, Ecuador con grandes dificultades frente a su región, frente a la región, generó estos incentivos, ¿no? Y este gobierno lo que hizo fue decir, vean señores, el que no firma hasta el fines de diciembre y entra en vigor su contrato de inversión hasta abril del 2022, se queda sin los beneficios porque los vamos a eliminar. Entonces todo el mundo corrió, el sector camaronero firmó casi 800 millones de dólares en contratos de inversión para incentivar la actividad. Esos contratos de inversión establecen una cláusula que le permite a usted ampliar el monto de inversión, como nos ha pasado ya, si usted se queda corto con sus proyecciones. Y nos ha pasado porque el sector ha crecido a tasas superiores de lo previsto. Entonces se han agregado adendas a esos contratos indicando, ¿sabe qué? Voy a duplicar la inversión, ¿sabe qué? Voy a generar 50 millones de dólares más de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy esa disposición general quinta que se pone en ese proyecto de inversión que busca supuestamente atraer inversiones, dispone que esa cláusula firmada por el Estado ecuatoriano, que a usted le permite ampliar los montos de inversión, queda adscrita siempre y cuando por hecho fortuito que usted tendrá que demostrar ante un burócrata que pueda entonces ampliar ese monto. Es decir, se está tomando de forma unilateral, se está generando de forma unilateral un cambio a un contrato firmado por el Estado ecuatoriano. En otras palabras, el Estado ecuatoriano le está diciendo, vea, lo que yo le ofrezco hoy está, pero a lo mejor mañana ya no me gusta y mañana le cambio las reglas del juego. Es decir, una inseguridad jurídica terrible para quienes han firmado contratos de inversión, quienes tienen inversión corriendo en este momento, somos sectores acuícolas, está el sector minero. Entonces, cualquier buena intención que usted pueda llevar, ¿cómo sabe usted finalmente que va a ser plasmada en un texto? ¿No? Cuando se envía este texto inconsulto al sector productivo, ¿no?, y resulta que nos madrugamos que hay una disposición general quinta que se come los contratos de inversión que ellos mismos pidieron que la gente corra a firmar porque eliminaron esos beneficios después. Entonces, es un sinsentido hablar de atracción de inversiones cuando usted mismo empieza a atacar los contratos de inversión porque supuestamente se han dado abusos, porque perfecto, entonces usted califique los abusos y no dé paso a los abusos, pero no modifique contratos de inversión firmados por el Estado mediante una directriz general, una disposición general que va a ir a la Corte Constitucional y nosotros aspiramos que la Corte Constitucional haga el análisis correspondiente y determine que usted no puede cambiar condiciones de un contrato con el Estado de forma retroactiva incluso, porque el contrato ya se firmó. No es que dice que a partir de ahora los contratos que se firmen, dice no, los contratos ya firmados tendrán que demostrar ahora ante un comité técnico. Este comité técnico va a estar lleno de burócratas que el día de mañana se van a prestar para cualquier cosa para aprobarle a usted las adendas que antes estaban reconocidas por el contrato. ¿Usted sí sabe por qué sucede eso? Porque el camarón no se produce en la sierra. Me daría mucha pena pensar que tenemos dos países aquí, que se legisla en favor de un sector y se legisla en detrimento de otro. El único que el día de hoy, porque si usted revisa las exportaciones del país, que muchas veces decimos que las exportaciones crecen, pues, ¿no?, el 90% de ese rendimiento se debe a la actividad camaronera. Pues, ¿no? Quítele camarón a ver pues, cuánto crecen las exportaciones del Ecuador. Vea, yo la ingenuidad y la candidez, que esto sea real. La ingenuidad y la candidez yo ya la dejé hace mucho rato y yo me gusta tener los pies sobre la tierra. Última pregunta, José Antonio. ¿Cómo ve los tratados comerciales que se están firmando, que se están negociando y que, bueno, ya algunos están para el informe de la Corte Constitucional y otros ya cuando están para esa sede?
y luego después tendrán que ser analizados por la futura asamblea que se venga. ¿Usted lo ve con optimismo o sigue pensando igual que yo? Hay que verlo con optimismo, no todo es malo. Nosotros como gremio hemos calificado de positiva la agenda comercial. Es más, si no hubiera sido porque Cordex empujó a que se mirara al Asia, estaríamos hablando de la agenda original que se nos presentó el día 1 del gobierno nacional, que solo miraba a Estados Unidos, Canadá y un par de países más en los que no tenemos mayor injerencia comercial, ¿no? Desde la creación de Cordex, los sectores bananeros, camaroneros, plataneros y demás, cacauteros, insistimos que hay que mirar a Asia, y con buenos ojos acogimos que el presidente de la República haya dispuesto a la negociación con China, a retomar Corea y demás. Esa es una agenda positiva y hay que apoyarla, hay que apoyar lo bueno. En este momento el acuerdo de China, que se terminó su negociación y ha sido ya firmado por el Estado ecuatoriano, es un acuerdo balanceado. Uno podría decir, bueno, Camarón va a ver el beneficio total de la desgravación en un periodo de 10 años. Sí, hubiéramos querido que sea menos, por supuesto, pero lo cierto es que ya está la regla clara y que una vez que entre en vigor el acuerdo, llegaremos eventualmente a un arancel, pero como sucederá con el banano, sucederá con otros productos, incluso en tiempos mucho más cortos. Como contrapartida de esa paciencia de tener que esperar 10 años para que la desgravación sea total, China accedió a dejar por fuera un número importante de sus partidas de sectores textiles, manufacturas, metalmecánicos, que sin duda expresaron con todo derecho, ¿no?, su temor ante una potencial apertura con un país en extremo competitivo como lo es China. Entonces creemos que ese acuerdo, negociado de forma balanceada, le va a permitir a la Asamblea, una vez que salga de la Corte Constitucional, hacer este análisis y determinar que no es dañino para los beneficios del país y que por el contrario le abre la puerta no a los sectores que ya estamos ahí, ¿no?, que sin duda generará beneficios y demás, sino a aquellos que hoy no venden a China y que en China pueden encontrar un mercado que los lleve a escala, y llegar a escala en exportaciones a usted sí le permite reducir costos, generar más plazas de empleo, pensar en acceder al mercado más grande del mundo, lo motiva a usted para preparar su industria, que luego, al estar bien preparada, puede atacar otros destinos que a lo mejor no podía atender porque no tenía la economía de escala que le permite llegar a esos niveles de competitividad. Entonces, la agenda comercial es positiva, ¿no?, a diferencia de lo que acabo de mencionar hace poco sobre el tema de las inversiones. Es una agenda que hemos impulsado, pero que requiere de un acompañamiento para que esas cadenas de exportación cuenten con competitividad dentro de su cadena de valor, es decir, su cadena productiva llegue a costos que le permitan competir en este mercado, y al mismo tiempo los servicios de exportación, certificaciones de calidad, aduanas, puertos, etcétera, etcétera, también sean competitivos para que estos sectores aprovechen el acuerdo y los demás que se vengan. Entonces no es cuestión solo de firmar y de anunciar que ya con la firma Ecuador va a crecer. No es así. La firma es un mecanismo para bajar los aranceles a su mercado, pero de ahí queda todo el trabajo interno de trabajar en competitividad para que esas cadenas realmente aprovechen la apertura comercial. Así que ojalá la asamblea que llegue lo vea así. Es importante que el Ecuador dé el salto de ser un país cerrado al mundo a un país abierto de forma inteligente. Por supuesto, los acuerdos se negocian poniendo los intereses del país por delante, ¿no? No solamente se abre el país por abrirse. Esa apertura comercial de los 90 quedó atrás. Pero sí creemos que la Asamblea tiene esa responsabilidad de atender esto, revisarlo, determinar como nosotros creemos que es un acuerdo favorable y darle paso para que el Ecuador se siga integrando al mundo y esa integración nos haga más competitivos y haga que nuestra economía exportadora especialmente crezca como debe crecer, porque la economía interna no alcanza para las necesidades que tenemos que satisfacer, si no tenemos que acceder a mercados mucho más grandes. José Antonio, agradecerte por habernos atendido hoy en la mañana de este 24 de mayo del 2023 y te deseamos la mejor de las suertes en la actividad y en el gremio que representas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nuevamente un saludo a quienes nos escucharon a través de la señal de I99 esta mañana. Gracias, José Antonio. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias y Bolo dice las dos menciones que tiene sobre su mano. Sirva para algo y hable. Suspiro primero, ¿ah? Aquí dice aquí. Si me ganara $500, ¿qué haría?